Listo, muy buenas noches. Vuelvo a intentar hacer el live referente al tema Cristología, las dos voluntades de Cristo, lo que es la herejía del monotelismo. Hago una pequeña introducción, permítanme hacer una introducción de acuerdo al tema. Espero que la internet no se me caiga, se me ha caído 2 veces. Sabe que estoy en Venezuela. La situación en Venezuela poco a poco se está arreglando, pero todavía no en su completo, falta todavía mucho. Entonces, de acuerdo al tema que quiero tocar, que es referente a el área de cristología, el tema es Cristo. Si el tema es Cristo, es doctrina de Cristo, cristología. Vemos las complicaciones, estamos en abril del 2022, las complicaciones que estamos teniendo hoy en día en este tiempo conforme a lo que es la cristología, el problema que se está elaborando en las redes por culpa de un dominicano que desató en las redes esto, pero ya desde el año pasado se venía situando el problema de lo que es la Teotocos. O sea, son palabras en griego que es referente a si Cristo tuvo o no madre, a la encarnación. Entonces vemos el referente de que el problema fue en el siglo V, 481, si no me equivoco, después del concilio de Éfeso, y en el concilio de Calcedonia se da la lucha contra el monofisismo y el nestorianismo. Ya en lo que yo voy a hablar, que venía la controversia, es en el siglo VII, en el 680, que es el concilio de Constantinopla III, si no me equivoco. Ya voy a leer un libro que tengo aquí, lo voy a enseñar, que es de Francisco La Cueva. Aquí tengo la hoja situada para leerlo y comenzar con la entrada de lo que es el tema, que es el monotelismo. Muchos hermanos desconocen el tema, muchos hermanos no saben de qué trata. Ha habido gente que me ha preguntado, ¿cómo es eso que Cristo tuvo 2 voluntades? Si Cristo tuvo 2 naturalezas bajo la unión hipostática, Él tuvo 2 voluntades. ¿Qué es voluntad? Voluntad tiene que ver referente a la libertad de elegir. Si es referente a la libertad de elegir, yo voy a leer textos bíblicos y voy también a dar lo que es una pequeña introducción de acuerdo a lo que enseña Francisco La Cueva en su libro. El libro es de formación de curso de formación teológica evangélica, es el 4, es la persona y obra de Jesucristo. Véase bien el libro, véanlo bien, aquí está. Lo voy a leer, hermano, para aquellos que vayan a ver de repente más adelante el video. Si lo tienen, espero que lo lean. Lo voy a leer, lo voy a enseñar, algo que nunca hago porque aquí está, véanlo bien, aquí lo tengo. Miren bien, dice la lección controversia cristológica, ¿verdad? Este es el tercer punto. Dice monotelismo. El concilio de Calcedonia había expuesto con claridad y precisión la realidad y la integridad de las 2 naturalezas de Cristo. Estamos hablando exactamente de qué. Hablamos de las 2 naturalezas de Cristo. Fíjese bien. Al hablar de las 2 naturalezas de Cristo, entonces estamos fijando la atención en lo que era la unión hipostática, la unión hipostática, la doctrina de la unión hipostática, que muchas personas no la entienden. Todavía se les explica y se les da a entender y se les quiere dar a entender y ellos no la entienden y no quieren entenderla. Ya esto presta en la necedad de los hermanos y se les tiene que llamar hermanos porque esto es cristología, no es salvación. Para algunos, tildar a Cristo de que no es Dios, para mí eso es blasfemia, ya eso se tilda en blasfemia. En todos estos días he estado debatiendo el tema y he visto respuestas que dan lástima, hermano. Dan lástima. Preguntas tontas como de que si Dios tuvo un abuelito, preguntas que si María es eterna, preguntas como de que si María fue persistente, y el tema no es ese, el tema es Cristo. Si el tema pertenece a la encarnación de Cristo, entonces ¿para qué vamos a tocar a María? Pero el cristiano, por más que se le repita, el cristiano evangélico protestante tiende a creer que está en contra de los de los católicos, se convierten en anticatólicos romanos y tiende a creer que está en contra de nosotros, de los reformados. ¿Quiénes son los reformados? Lo que creemos en la ortodoxia. Y entonces todo esto se ha tramado en un tema que pare de contar. Ha habido muchos ya videos, muchas postulaciones y hasta burlas. La gente desacredibilita a uno buscando manera de que uno quede mal.
cuando el tema es Cristo y simplemente uno trata de dialogar con las personas, vean este diálogo y voy al tema principal de acuerdo al libro de lo que quiero hablar. Si yo pregunto simplemente una pregunta, el tema es Cristo encarnado, el tema no es Mariología, porque nosotros no somos católicos romanos. Si el tema es Cristo encarnado, quiere decir que Cristo tuvo una madre. Amén. Pero Cristo es Dios. Amén. Entonces, ¿tuvo madre o no Cristo? Amén. Sí. No, pero eso es catolicismo, dicen los hermanos. Tanto así que ya han negado hasta el concilio. ¿Por qué niegan los concilios? Porque para ellos pasa por su mente que hablamos de catolicismo romano. Pero no es catolicismo romano. Son concilios que se hacen 6 siglos de debates en contra de los herejes. Si es en contra de los herejes, a partir del concilio de Nicea, se toman las decisiones en estos concilios para llegar a una conclusión que nosotros conocemos la Trinidad. Nosotros conocemos la Trinidad. Si nosotros conocemos la Trinidad, entonces queda atrás el sabelianismo, que son los monarquistas modálicos, queda atrás el arrianismo, que son los monarquistas dinámicos, y queda atrás como herejía todo aquello que va en contra de las dos naturalezas de Cristo, que es la unión hipostática. Y la unión hipostática es las dos naturalezas. Entonces, en la separación que hacen los hermanos, que voy al tema ya, estoy haciendo una introducción, en la separación que hacen los hermanos desvían el tema hacia María. Además que desvían el tema, tienden a creer que es que María nada más parió fue a Jesucristo encarnado. Pero Jesucristo encarnado es el logo. Y si Jesucristo encarnado es el logo, quiere decir que es Dios. Juan 1.14, Juan 1.18. Es una cuestión de lógica. Hasta ahí llega el tema. Para mí hasta ahí llega el tema. No tiene más nada que decirse. Hasta ahí llega el tema. Eso es todo. Ahora, yendo a nuestro tema, ahora sí voy a nuestro tema. Es que había que decirlo, hermano. Mire, él dice, más adelante, después del concilio, surgió una controversia con los nestorianos. Los nestorianos quedaron después del concilio 4, ¿no? Que era el de Calcedonia. Estoy hablando del siglo V. Entonces, él explica, Francisco La Cueva explica, o sea, el teólogo español, Francisco La Cueva, explica en su libro, por muy mala inteligencia de los conceptos, que es lo que pasa con los unicitarios, persona, el concepto de persona en griego, que es prosopón, y el otro concepto que es negar la divinidad de Cristo. Entonces, niegan la persona de Cristo los unicitarios y los arrianos niegan la divinidad. Entonces, ¿qué se forma? Se forma una separación en el nestorianismo. ¡Pah! Hacen esto, ¡ta! Entonces hacen esto, una burla de la unión hipostática. Él dice, Francisco La Cueva en su libro, dice que esta gente, al negar la divinidad y tener controversia con la palabra persona, entonces surge una nueva herejía. ¿Cuál era la herejía? Llamada el monotelismo. El monotelismo es el que da la pauta de decir que Cristo tuvo una sola voluntad. Voy a los versículos. Exactamente. Véase bien, telis es voluntad en griego y monorgésis pertenece a mono y energía, fuerza operativa. En principal, lo que estamos hablando es que Cristo a veces tomaba decisiones como hombre, pero a veces tomaba decisiones como Dios, porque él tenía dos naturalezas. Al tener dos naturalezas, ¿qué surge? Tenemos entonces que esta mentalidad de negar de que Cristo tenía dos naturalezas, porque lógicamente nosotros sabemos qué es la unión hipostática. Si estoy hablando con gente entendida, lo entiende, que es inseparable, y al ser inseparable, nadie puede decir que o es Cristo humano o es Cristo Dios. No, es lo mismo. Cristo es Dios, no se puede negar. Entonces tenía las dos naturalezas y al tener las dos naturalezas vemos que él decide con libertad, pero sus decisiones siempre van al hecho del Padre. O sea, él hacía lo que mandaba su Padre. Y si él hace lo que manda su Padre, entonces tenemos dos voluntades. Tenemos la voluntad que él tenía que hacer como Dios y tenemos la voluntad del hombre. Ya voy a leer los versículos. Vamos a ir leyendo los versículos para que la gente, para que el que vea el video entonces me diga, ¿y dónde están los versículos? A mí no me interesa hablar de concilio. Yo solamente quiero los versos bíblicos. De acuerdo al tema, sí, así es la mayoría de la gente. Vamos a los versículos. Juan 6:38. Los voy a leer en Reina Valera, que es la que más usamos, ¿verdad? Los voy a leer y la misma persona se va a dar cuenta que sí tenía dos voluntades. 6:38 de Juan. Alguien me va a decir que tiene que ver el tema con Teotocos. Tiene que ver mucho. Porque todo esto se origina es por culpa del nestorianismo. Y si se origina por culpa del nestorianismo, entonces hay un roce, hay un choque.
de que la gente, a partir del momento que te vuelves nestoriano, termina negando dos voluntades de Cristo, termina negando y separando las dos naturalezas. Terminas en tu mente, Mario, Dios te bendiga, en tu mente estás creyendo, creyendo en la unión hipostática, pero si niegas una cosa, lo conviertes en algo que ya pasó en los 6 primeros siglos, que eso se le llama herejía. Tiene que ver mucho. Voy a los versículos, 6:38 de Juan. ¿Cómo dice? Como que si fuera un debate bíblico. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió. Ahí están las dos voluntades. Ahí están las dos voluntades. La herejía se llama monotelismo. Ahí están las dos voluntades. ¿Hay más versículos? Por supuesto que hay más versículos. Ahí mismo. Juan 10:18. Juan 10:18. Esto se tiene que llevar de acuerdo, de acuerdo a los versículos, porque la persona no estudia historia, la persona no le interesa si el teólogo dijo. Mucha gente vive así. Y entonces uno le tiene que pegar por la Biblia. Está bien. Tu interpretación no es sola. Y hay gente que trabaja supuestamente en grandes canales de YouTube y van a la lógica, digo supuestamente porque los conozco y les traté de debatir y no aceptaron los debates. ¿Y simplemente por qué? Bueno, porque saben que no han estudiado el tema. Si no has estudiado el tema, entonces no lo publiques y no te metas en los debates. Simplemente observa y después ve a estudiar el tema. Porque si el tema no lo entiendes, entonces cállate la boca. Eso es así de sencillo. Y mucha gente se ha llegado a mi persona por los medios, por Messenger, por WhatsApp, y me ha preguntado, ¿entiendes el tema? Sí, yo he hecho videos de la unión hipostática. Yo he debatido contra los unicitarios. Tengo creo que más de un año debatiendo contra unicitarios. Al debatir con unicitarios y con arrianos, que son los testigos de Jehová, allí uno tiene que estudiar todo esto. Tienes que estudiar las dos naturalezas de Cristo, tienes que estudiar la unión hipostática, tienes que estudiar la Trinidad, tienes que estudiar la persona de Cristo. Estás obligado, pero no llegar a un tema como un troll. ¿Qué es un troll? Por si acaso alguien se ofende, de burla, y no tomas los temas en serio. Entonces, yo no estoy justificando de que alguien no sepa. Si alguien no sabe, vaya a estudiar. Vamos a leer otro versículo. Vuelvo y repito, al estilo debate. 10, versículo 10, perdón. 10:18 de Juan. Aquí mismo la carta de Juan. Nadie me la quita sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Voluntad humana. Voluntad humana. Ahí es de lo que está hablando. Él habla de voluntad humana. Como voluntad humana, él está hablando de lo que él puede ser libremente. Ahora está hablando en voluntad divina. Se la entregó de su Padre. Él no es el Padre, pero tiene naturaleza, sustancia, esencia de Dios, porque él es el Logo encarnado. Al ser el Logo encarnado, se entiende que él decide de acuerdo a su naturaleza divina, que era morir en la cruz. ¿Cuáles son los versículos más fuertes? Mateo 26:39. Mateo 26:39. Versículos más pesados de las dos voluntades de Cristo. Dice, adelantándose un poco, 26:39. Sí, lo tengo aquí anotado. Diciendo, Padre mío, si no es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. En los evangelios aparece la palabra voluntad en el de Lucas. Ya lo voy a leer. 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está hablando Jesucristo de las dos naturalezas. Hay gente que me ha dicho, está separando las dos naturalezas. No, porque él es porque Jesucristo, y me río, porque es que la gente no entiende el tema. La gente no lo entiende. La gente cree que cuando uno habla de voluntad está hablando de dos cerebros, o está hablando de dos mentes, o está hablando de dos personas. Naturaleza no es persona. Entonces, si la gente está diseñando su mentalidad de que se está hablando de dos personas, estamos hablando de dos naturalezas, bajo el tema de la unión hipostática. Vean lo que viene referente al negar la unión hipostática en el Concilio de Calcedonia.
Y entonces tenemos que las personas niegan también las dos voluntades, teniéndolo en la Biblia, aquí en la Biblia, teniendo el versículo en la Biblia y que el versículo lo dice, al final Jesucristo, aunque es humano, él es un ser tiantrópico, o sea, de dos naturalezas en una persona, al final él hace la voluntad de su Padre. Pasa de mí esta copa, dice, pero que se haga tu voluntad. Entonces, un unicitario, que lo he visto en video, dice, pero es que está hablando del Padre y él es el mismo Padre. No, él no es el Padre. Vea los enredos que tiene la gente y bajo estos mismos enredos es que vemos la secuencia de tantos errores que vemos en estas redes sociales. Y da molestia y da tristeza. Da lástima, da tristeza. Da tristeza observar que las personas caigan en lo mismo que pasó hace, ¿qué? 1500 años, y todavía está repitiendo lo mismo. El sujeto, que es Jesucristo, cumple la voluntad del Padre, pero él tiene también su propia voluntad. ¿Se entiende eso? Se entiende que él tiene que cumplir la voluntad de deidad. Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo, siendo en forma de Dios, ¿verdad? Y al hacer la voluntad del Padre, él muere en la cruz. Al él morir en la cruz, hay salvación. Los debates están, hermanos. La voluntad humana se sujeta a la voluntad divina. Eso fue lo que pasó. La voluntad humana de Cristo se sujetó. Omar, Dios te bendiga. Estoy explicando lo que te conté la otra vez, Omar, porque el famoso Carlos Veloz no quiso debatirlo conmigo y quedó escrito todo lo que ya habíamos hablado, ¿me entiendes? Entonces le estoy explicando y también meditando con el libro de Francisco La Cueva, que la gente no entiende el tema. Me ha preguntado, ¿estás dividiendo las naturalezas? No, es que no lo entienden, la gente no entiende, porque todo viene del problema de Calcedonia y de Éfeso, del siglo V. Entonces la gente no entiende lo que es monofisismo, la gente no entiende quién era Eutique, la gente no entiende quién era Cirilo. O sea, la gente se quedó, fue como que pensando de que todo esto es del hombre. Pero es que el hombre mismo está diseñando la teología conforme a lo que está escrito. Pero ya eso, nosotros somos unos loros, nosotros estamos repitiendo lo que ya está escrito, porque el Espíritu Santo es quien nos ilumina. Entonces comienzan los errores y la gente se vanagloria en sus errores. Y ahí andan vanagloriándose, aunque sea Armando el Duci, pidió perdón por lo que hizo. Pero alguien me pregunta, ¿será que Núñez lo va a hacer? No creo. Porque supuestamente Sproul también lo hizo, pero yo tengo un libro de Sproul de hermenéutica que tiene como 20 años conmigo, que Sproul habla de la unión hipostática. O sea, Sproul no decía lo mismo que dijo Núñez. Ahora, Alducci pide perdón porque él es dispensacionalista y bueno, se respeta su escuela. Pero es el colmo. Pero esta gente lo toma ya en el lenguaje de que no importa, el tema no es salvación, el tema es cristología. Mucho cuidado con las herejías. Y si te satisfacen la herejía, o sea, todavía se les explica a las personas y se les explica y se les dan los versículos y la persona tiene en su lenguaje de tratar de que el versículo diga lo que ellos quieren. Cuando uno debate esto, uno lee, porque mayormente es en Facebook, uno lo escucha en YouTube, uno lee como que, wow, es increíble que no entiendas el tema. Y voy culminando. El tema es que Jesucristo tenía dos voluntades. Bíblicamente está allí. Juan 4:34, otro versículo. Ay, hermano, no dijiste tantos versículos, te hace falta que digas más versículos. Algunos dicen así. Dice el versículo 34, ¿no? Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Jesucristo lo dijo. Hacer la voluntad del que le envió. Los unicitarios lo único que hacen es hablar de este tema. Los arrianos también. Nosotros no. Porque, por ejemplo, yo ayer debatí soteriología y mañana debato otro tema con un judaizante. Pero los que trabajan mayormente con estos temas y lo trabajan mal son los unicitarios y los arrianos. Y usted lo ve puro hablando del mismo tema en todos sus videos. Y entonces la iglesia, que somos nosotros, que tenemos la verdad, entonces es que María dijo, es que María no es eterna, es que María... Y yo no creo en la persistencia de Cristo, me dijo uno ayer. Lo bloqueé, lo llamé, el tipo no me agarró la llamada y lo bloqueé. O sea, ¿cómo tú no vas a creer en la persistencia de Cristo? ¿Acaso que tú eres unicitario?
Bueno, hasta ahí lo voy dejando. Entonces se van a reír algunos que van a ver el video, porque van a decir, oye, no explicaste nada. Sí expliqué desde el principio. Sí expliqué desde el principio todo. Y estoy diciendo los versículos. Leí un poquito el tema que maneja Francisco La Cueva. Recomiendo el libro. Francisco dice que son nuevas herejías. Y nombra, él escribió este libro en el siglo pasado. Él dice que todo proviene de Calcedonia. Francisco La Cueva, aquí está. Todo proviene de la mala interpretación en Calcedonia. Porque los nestorianos todavía existen. Y no me estoy burlando de lo de Facebook, sino que en la vida real, o sea, en la vida real hay iglesias nestorianas. En Turquía, con los musulmanes allá, hay iglesias nestorianas. Entonces, allá en los árabes, ¿no? Entonces, que son cristianos. ¿Vean? Pero ellos no entienden la unión hipostática y se quedaron así. Entonces, aquí él cita a Ben Coward, a Koff y otros grandes teólogos modernos. El que nombra él aquí, que me llama la atención, es un teólogo evangélico llamado A. H. Strong. Entonces él dice que él era monotelista. A causa del concilio de Calcedonia III fue que se llegó a este término. Solo en esta forma veremos y trataremos que Jesucristo tenía dos voluntades. El tema tiene que ver con lo que estamos viendo en las redes sociales. Tiene que ver mucho. Que en las redes sociales vemos puros troles, pura gente tratando, no sé de qué, de como que hacerse publicidad o que crezca más no sé, su manera de ver. O sea, si yo tengo seguidores, entonces yo quiero que todos mis seguidores me sigan, aunque yo esté mal. No me estoy burlando de nadie, hermano, sino que observo eso. Otro versículo y culmino. Y Isaías, ¿verdad? Isaías 53, hablando del Mesías. Creo que es el verso 7, dice, ¿cómo dice? Dice, fue oprimido aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, hizo la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad de Cristo? Eso, morir en la cruz, ¿verdad? Y fue llevado al matadero. Y como oveja que delante de sus trasquiladores está muda, tampoco le abrió su boca. Él hizo la voluntad de manera como hombre, de manera de deidad. Tenía que morir en la cruz, la única manera. Y nombro a las personas, por ejemplo, el levionismo. Recuerdo que vi un debate, por cierto, de Omar García con Gómez. Qué desastre de hermenéutica. Dicen los versículos, pero no dicen los contextos porque no los entienden y tienen una manera de como visión diferente. Qué desastre, Dios mío. Yo de verdad, menos mal no debatí con ese sujeto. Otro versículo, ahora sí, desde que me estoy yendo, pero ahora sí me voy. Ahora sí, cierro. Vamos a Juan. Y culminamos entonces. Culminamos en 5:30. Déjame ver, 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dos voluntades por la unión hipostática. Al tener dos voluntades por la unión hipostática es la persona de Cristo en dos naturalezas, que no se mezclan ni se separan. Entonces, ¿Cristo tenía madre? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Que yo estoy hablando es de Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Sí, pero es que la madre de él nada más fue que lo parió. ¡Wow! ¿Y de dónde provino la naturaleza humana? De Cristo, estoy hablando de Cristo. Sí, pero es que ella, el tema no es ella, el tema es Cristo. El tema es el Logo encarnado. Sí, pero así me responde la gente. Sí, pero es que yo creo que Cristo es Dios, responde la gente. Yo creo que Cristo es Dios, pero yo pienso que ella solamente tuvo a Cristo. ¿Y quién lo crió? José y María. ¿No fue eso que pasó? Dios te bendiga. Por ahí anda Guido Rojas. Entonces, qué irónica la gente. Entonces uno le cita los versículos. Él es Dios. Yo creo que Él es Dios. Sí, Él es Dios. Yo no soy católico romano. A mí no me hables de mariología. A mí me hablas de Cristo. Si Cristo es Dios, Gálatas 4:4, nacido de mujer, ¿quién lo parió?
No tienen respuesta. Si alguien lo parió, fue una mujer. ¿Cómo se llamaba? Miriam. ¿Verdad que sí? María, pues. ¿Quién era su mamá? Ay, pero ahí no dice nada de que él le decía mamá. ¿Quién le dio teta? O sea, ¿quién le dio leche materna? ¿Ah? Digan, hermano. Entonces quieren versículos. Es que eso no aparece en la Biblia. Ella, la prima, Elizabeth, cuando se acerca a ella, le llama curios al niño, en griego. Y el único que se le llama curio, me van a decir, es que Nerón, por ahí escuché eso, leí también, es que Nerón también se le llamó curio. Uy, o sea que el niño, estás comparando al niño de María, o sea, a Jesucristo, al Logos encarnado, lo estás comparando con Nerón. Cuando sabemos que Elizabeth le dice así, es inspirada por el Espíritu Santo y quedó en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Vaya, qué forma de pensar la de los hermanos, ¿verdad? Solamente para ir en contra del catolicismo romano. Yo debato con los católicos, aquí está Guido Rojas, yo debatí con él, pero no soy loco o tapado de la mente, y me disculpan, estoy hablando de una manera muy modista, o sea, de una manera muy, pero, o sea, es una cuestión de lógica. Y entonces mi tema es las dos voluntades, y Francisco La Cueva, que él es un teólogo renombrado, porque él tiene hasta griego, tiene un interlineal griego, nombra los problemas que hubo por culpa del nestorianismo. Y él está hablando del nestorianismo del siglo V, del Calcedonia, y de ahí para adelante niegan las dos voluntades de Cristo. Los que quedaron rodando, y con decirles que el problema fue tal, o sea, fue un problema tan grande que se volvió un problema de gobierno. Y ustedes me van a decir, entonces no era un problema cristiano. Es que el cristianismo pasó a ser política también. Y es que la gente no conoce historia. O sea, el cristianismo pasó a pertenecer también de la forma política y del gobierno. ¿O no? ¿O me equivoco? Entonces la religión, porque se convierte en religión. Pero el problema que tenemos es que la gente no quiere dar su brazo a torcer en la lógica racional y bíblica, histórica. Y si no das tu brazo a torcer, entonces estás negando la historia y estás negando lo que dice la Biblia. Entonces, yo voy a negar los concilios, me dice la gente. Yo quiero negar los concilios. Es que los concilios no eran ecuménicos porque se reunían musulmanes, católicos y judíos. No eran ecuménicos por eso. Se le llama concilios ecuménicos porque venían de diferentes sitios a reunirse en el concilio a debatir en contra de la herejía. Y eran años de debate. Y, o sea, me van a preguntar, me preguntó Carlos Veló, ¿quiénes estaban allí? No sé, busca ahí el listado, por ahí debe estar en Wikipedia el listado de los que estaban en los concilios. Búscalo. Entonces viene la pregunta, pero eso no es apostólico. Pero es que los apóstoles dejaron esto escrito y de aquí nos basamos nosotros. Y el concilio se basa es para que la cristología, que nosotros creemos en la Trinidad, vaya en contra de lo que hoy en día, del siglo pasado, es el unicitarismo y de lo que es del siglo XIX, el arrianismo, que es los testigos de Jehová. ¿De dónde agarras tú el arrianismo? ¿No es del concilio de Nicea? ¿Del 325? ¿De dónde? Pero el concilio de Nicea no sirve tampoco. ¿Por qué se hacen los concilios? Y antes del de Nicea, que es el más renombrado, había concilios pequeños, que se le llama sínodo. En contra también de la gente que siempre era en contra de Cristo. El evionismo, que hoy en día es el neoevionismo. ¿Qué decía? ¿Cuál era la adopción? El adopticismo, ¿verdad? ¿Y qué era lo que referente a los problemas con el evionismo en el siglo I y en el siglo II? No era en contra de Cristo, lo mismo que sucede con las dos naturalezas en el nestorianismo. Es lo mismo, hermano. Pero algunos se metían, era con la persona de Cristo y otro con las dos naturalezas, con la naturaleza. Eso está dividido. Léanlo aquí, hermano. Entonces, estaban los que estaban en contra de la naturaleza, o sea, tenían al monofisismo. ¿Por qué se le llama monofisismo? Porque tenían a Cristo con una sola naturaleza luchando, así. No, él a veces era Dios, pero él a veces era hombre. Y hay que ser irónico para que la gente entienda, y hasta aquí lo dejo. Leí 7 versículos. Di una introducción larga y concluí de esa manera por la problemática que hay en las redes sociales y por la necedad que ya hay en las redes sociales. Y los hermanos querían que yo me pusiera a discutir. Yo no me voy a poner a discutir con nadie, porque yo sé que los hermanos saben que yo soy un poquito explosivo. No, yo no voy a insultar a nadie. Simplemente esto se arregla de manera de que la persona vaya al debate
y el debate va a traer frutos, porque a la gente no le gusta debatir, yo lo entiendo eso, pero el debate al final, cada quien da su argumento, si es un debate de nivel, como tiene que ser académico, presentas tus buenos argumentos y el otro presenta sus argumentos y se pesa. ¿Quién dio mejores argumentos? Pero la gente está acostumbrada a ir a los debates con el ego, más no con lo que enseña la Biblia. Van acostumbrados a que, véanme a mí, aquí estoy yo debatiendo, pero no van con los argumentos de la Biblia, o no van con lo que de verdad tienen que ir, que es con la llenura del Espíritu Santo. Entonces el problema entra en lo que es este problema hacia nosotros, hacia lo que es el área de los protestantes. No, es que tú no estás en contra de los católicos. No, pero es que tú eres un idólatra porque idolatras a María. No, porque tú no entiendes. Yo pienso que es al revés. Ni estoy idolatrando a María, ni soy católico romano. Tengo como 25 debates. He debatido 4 veces con Mark Roper. He debatido casi con todos los católicos. El último que debatí fue con Guido Rojas y con Elmer Arana. He debatido y a mí me invitan a debatir y yo les digo, dime fecha. Tuve 4 debates con Fran, el testigo de Jehová, Fran Enrique, y él a veces me llama porque quiere debatir conmigo. Entonces no me vengan con eso, hermano. He debatido, Cerrato, que Cerrato es el apologista que más se ve por allí. He debatido en el canal de Polo también. O sea, que Polo es unicitario. Entonces no me vengan con eso, hermano, que es que uno no sabe. Porque cuando uno va al debate, uno tiene que estudiar. Y yo no lo agarro a fácil, porque estamos hablando de la palabra de Dios. O sea, si me estoy vanagloriando, me disculpan, mi hermano. Me disculpan si me estoy vanagloriando, porque tal vez alguien me va a decir, se está vanagloriando. Pero, hermano, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. O sea, serio en el sentido, yo voy a tener un debate el día de mañana con un judaizante. Él cree que hay que guardar el Shabbat. Yo estoy estudiando mi tema y ya yo lo he debatido. Y yo al principio, hace 5 años, debatía todos los días con un judaizante. Aquí está Pío Quinto. Yo debatí con él también en Facebook. Y hasta lo invité a debatir en YouTube. Entonces vamos a ser serios, hermano. Si tú no conoces el tema de la unión hipostática, tú simplemente quédate callado. Si a ti te vale el tema, no te metas a burlarte, porque estamos hablando de Jesucristo. Y si Jesucristo para ti no es importante, porque la gente lo primero que dice es, Cristo no es Dios. Eres arriano. Yo no soy arriano. ¿Qué es eso, arriano? ¿Eres testigo de Jehová? No, yo nunca he visitado el salón del reino. Pero tú dices que Jesucristo no es Dios. Así me dijo una mujer ayer, a la 1 de la mañana. Porque a veces me acuesto tarde por el tipo de trabajo que tengo. Entonces, mi hermano, vamos a ser serios. ¿No crees en la persistencia? Eres unicitario, monarquista, modalista. No crees en la persistencia. Entonces no me estés fastidiando, llamándome. Y si me llamas, atente a que si tú me dices algo malo, yo también te voy a decir algo malo, aunque yo sea cristiano evangélico, pero tú me estás insultando. Y si quieres, graba la conversación. Porque ya todo el mundo sabe cómo yo te voy a responder. No te voy a responder con grosería, simplemente como se merece. Entonces, si el tema, ya saben por qué me bloquean tanto en Facebook, porque siempre me preguntan, ¿por qué estás bloqueado en Facebook? Por este tipo de cosas. Entonces, cierro con esto. Ya yo había explicado la unión hipostática en otro video. Y, hermanos, dejen de estar debatiendo con lo mismo. Ayer el hermano Luis Jovel con Villalobos hicieron un buen video. Yo lo vi, aunque mi internet es un poco lenta, lo terminé de ver hoy. Y hicieron muy buen video del tema. Ellos hablan de historia, ellos presentan a los académicos, ellos te hablan también referente a la introducción, a la interpretación, aunque yo no estoy de acuerdo con Luis Jovel, porque Luis Jovel a veces va en contra del calvinismo, pero en este tema Luis Jovel está bien parado. Y yo lo felicito también. Aunque algunos hermanos tal vez no representan lo que yo a veces en soteriología digo, pero si tú estás hablando de la palabra de Dios, amén. Dios lo bendiga, mis hermanos, la paz del Señor, y como siempre, disculpen si alguien se sintió señalado, ofendido.